Nombre: Carlos Vega Sánchez. Conocido como La Víbora, natural de Valencia. Criado en el barrio de La Coma. En 2005, tras perder a sus padres y casi ser devorado por una deuda con prestamistas, Carlos huyó con su hermana menor, Jessica Vega, e intentaron comenzar una nueva vida en Madrid. Terminaron instalándose en uno de los lugares más peligrosos de la ciudad, el barrio de las Barranquillas. Carlos se convirtió en mensajero, de esos que conocen cada callejón, cada ruta de escape, discreto, trabajador, siempre con el casco cerrado y sin conversaciones innecesarias. Pero el 14 de julio de 2009, Jessica fue alcanzada durante un tiroteo entre narcotraficantes y agentes de la comisaría local. Volviendo de la farmacia, donde trabajaba, la bala le atravesó el pecho. Nadie fue responsabilizado. Carlos enterró a su hermana y junto con ella enterró su fe en la justicia. Aquel día nació La Víbora, el mensajero que se convertiría en el justiciero de los barrios marginales de Madrid. Era otro día caluroso en el asfalto ardiente de las Barranquillas. El ruido de la moto, el olor a aceite quemado, el ritmo del reggaetón viniendo de la azotea. Carlos llevaba casi 7 años allí. Llegó de Valencia con la cara, el coraje y su hermana menor de la mano. Vino huyendo de la sequía laboral, del desempleo y de una deuda que podría haberse convertido en tragedia. Pero en Madrid encontró otra guerra. No era de uniforme ni de insignias. Era una guerra que se escondía en la sonrisa de los callejones, en las radios que crepitaban órdenes, en los ojos que se desviaban cuando la situación se tensaba. Carlos era uno de esos tipos que pasaban desapercibidos. Trabajaba de lunes a domingo como mensajero, hacía entregas, llevaba niños a la escuela, ancianas al hospital y a veces transportaba a quienes nadie más quería llevar. «Víbora, échame una mano hasta la cantera». Lo llamaban así desde pequeño, después de sobrevivir a la mordedura de una víbora en los campos de Valencia. Decían que bicho malo nunca muere, y el apodo se quedó. En Madrid volvió a aparecer cuando desaparecía durante horas, en los callejones, y reaparecía como si hubiera atravesado la noche sin ser visto, silencioso, callado, pero siempre con esa mirada de quien ha visto demasiado. Carlos no usaba radio, no la necesitaba. Conocía atajos que ni Google Maps registraba. Sabía cuándo cambiaba la vigilancia, cuándo la sirena era aviso y cuándo era emboscada. Nunca quiso saber del negocio sucio, pero tampoco agachaba la cabeza. «Esto es un servicio, colega. Te llevo, pero no pregunto y no acepto carga ilegal». Se ganó el respeto de un lado y del otro. Pero el respeto en las Barranquillas es frágil. Un desliz, una palabra fuera de lugar, y todo puede cambiar. Su hermana Jessica era lo opuesto. Estudiaba, soñaba con ser enfermera, sonreía con facilidad, trabajaba en una farmacia en la zona más decente, y siempre decía que algún día los sacaría de allí. No nacimos para morir pegados a un muro, Carlitos. ¿Y para qué nacimos? Para vivir sin miedo. Pero el miedo era lo que más abundaba en aquel lugar. Miedo a las balas perdidas, miedo a las redadas sorpresa, miedo a ser confundido, miedo a hablar. Aquel día el sol golpeaba con rabia. Carlos había hecho 3 viajes seguidos a la Plaza Mayor y debía recoger a Jessica en la farmacia. En el camino vio un movimiento extraño. Radios gritando, gente cerrando puertas, niños siendo arrastrados de la mano, redada. No, las operaciones policiales siempre eran así. Nadie avisaba. La vigilancia desaparecía, la policía subía, y quien quedara en medio quedaba a merced del destino. Carlos aceleró, el corazón se le apretó. Llamó a su hermana. Nada. Envió un audio. Silencio. Llegó a la calle de la farmacia y sintió el vacío. Puerta destrozada, cristal roto, una mancha oscura en el suelo, gente mirando desde lejos, pero nadie decía nada. Jessica había salido para almorzar y no regresó. «Fue fuego cruzado», dijo un hombre apoyado en la pared sin mirar a los ojos. «¿Quién disparó?» «Dicen que vino de arriba, pero nadie sabe realmente». Carlos se arrodilló en la acera. Sus manos sucias de aceite ahora temblaban. No había cuerpo allí. La habían llevado al hospital urgentemente. Pero él llegó tarde, demasiado tarde. Ella no sobrevivió. El dolor fue sordo. No hubo gritos. Solo un silencio que hiere por dentro. El entierro fue al día siguiente. Calor sofocante.
Carlos de negro callado sosteniendo el retrato de su hermana. Lloró, nadie lo vio, pero quien miró a sus ojos ese día vio algo desaparecer allí dentro, una parte que no volvería jamás. Los días siguientes fueron lentos. Dejó de trabajar, cerró la casa, no atendía a nadie. Decían que había enloquecido. Otros decían que había abandonado el barrio. Pero una semana después regresó. La misma moto, el mismo casco, la misma mirada. Pero ahora con una libreta en el bolsillo, una libreta vieja con 5 nombres anotados. Gente que estuvo involucrada en aquella operación. Gente que desapareció de la vigilancia en el momento equivocado. Gente que subió con uniforme y bajó sin explicación. Carlos no hablaba con nadie, solo observaba, vigilaba y por la noche desaparecía. Una de esas noches, un nombre de la lista apareció muerto cerca de la cantera. 2 disparos silenciosos, precisos. El barrio comentaba, ¿viste lo que pasó con Millán? ¿Fue un ajuste de cuentas? Dicen que fue la víbora. Carlos no dijo nada, pero su mirada no lo negaba. Era solo el comienzo. El barrio tiene sus propios rituales de luto. Velatorio improvisado en la sala de una vecina. Café negro pasando en la esquina. Vecinos que nunca hablaron mucho viniendo a dejar pan. Pero lo que no cambia es el silencio que flota. Ese silencio de cuando todos saben quién falló, pero nadie dice nada. La mañana siguiente al entierro de Jessica, el sol invadió la azotea con rabia. Carlos subió despacio. Se quedó allí durante horas. No lloraba, no hablaba. Solo miraba la parte alta del barrio, donde dicen que comenzó la operación. En los barrios marginales, todos saben que la justicia no sube escaleras. Se detiene en la puerta de la comisaría y da marcha atrás. Carlos lo sabía, pero aún así fue. Se puso la camisa limpia, subió a la moto y fue hasta la jefatura de policía. Quería saber qué había pasado. ¿Quién estaba en la operación? ¿Quién apretó el gatillo? Fue atendido por un policía novato que ni siquiera se quitó las gafas de sol. ¿Su nombre? Carlos Vega Sánchez. ¿Motivo de la denuncia? Mi hermana murió ayer. La alcanzaron en medio de un tiroteo. Quiero saber quién estaba en la operación. Fue en las Barranquillas, ¿verdad? En la esquina de la farmacia. Entonces, probablemente una bala perdida. Esas zonas son complicadas. Usted sabe cómo es. Carlos apretó los dientes. Esas zonas son complicadas, como si fuera culpa de la geografía. Quiero el nombre de quien estaba de servicio. Eso no es posible, señor. La operación fue conjunta. Podría haber sido cualquiera. Entonces, ¿nadie responde? ¿No se puede determinar? Fue una fatalidad. Fatalidad. Carlos bajó las escaleras de la jefatura como quien carga plomo en la espalda. Allí entendió que no habría respuesta, no habría justicia, solo silencio. El mismo que vio en la azotea, en los rostros de los vecinos, en la mirada del cura en el entierro. Pero él no nació para aceptar el silencio. Aquella misma noche, fue a casa de un conocido, un antiguo contacto, de cuando hacía entregas para una empresa que no declaraba casi nada. Necesito algo tuyo. ¿Qué tipo de cosa? Información. El tipo dudó. Te estás metiendo donde no debes. Ya se metieron conmigo. Ahora es mi turno. Salió de allí con nombres. Matrículas, turnos, no era certeza, pero era un comienzo. Carlos regresó a casa, encendió una vela y abrió la libreta. Página 1. Sargento R.M. Subió ese día, no volvió en el informe. Estaba en la esquina de donde partió el disparo. Desapareció de la base poco después. En los días siguientes, Carlos volvió al trabajo. Rodeaba el barrio como siempre, pero ahora observaba. En las Barranquillas, los ojos ven antes que la boca hable, y Carlos lo veía todo. ¿Quién entraba? ¿Quién salía? ¿Quién cambiaba de ropa? ¿Quién comenzaba a andar con escolta? Una noche detuvo la moto en un rincón oscuro, apagó el faro y se quedó mirando la azotea de arriba. Allí vio al sargento sin uniforme, sin prisa, riendo con 2 hombres armados. «¿Ves? Todo es un teatro», murmuró. Fue allí cuando vino el grito. No un grito de dolor, sino un grito desde dentro. Un grito ahogado por años de supervivencia. Un grito que decía «ya basta». 2 días después, el cuerpo del sargento apareció tirado en las vías del tren, sin marcas de lucha, pero con una advertencia en el bolsillo. Por cada lágrima un nombre. La policía intentó ocultarlo.
Dijeron que fue un ajuste interno. Los narcos juraron que no fueron ellos, y el barrio cayó. Pero quienes conocían el pasado sabían. Sabían del apodo, sabían de la calma, sabían que la víbora había despertado. Carlos no se jactaba, no sonreía, no dormía. Simplemente tachaba el nombre y escribía el siguiente. En las Barranquillas, cuando un nombre aparece en la pared, es una advertencia. Puede ser deuda, puede ser traición, puede ser sentencia, pero una cosa es cierta. Alguien va a desaparecer. Aquella mañana, el barrio despertó con un murmullo diferente. Un muro en la parte alta de la comunidad amaneció con pintura negra chorreante. Gruesa, escrita rápidamente. Fuiste el primero, no serás el último. Firmado con un dibujo simple. Una víbora enroscada en forma de número 8. El símbolo del infinito o de la venganza sin fin. Carlos despertó antes del amanecer. Tomó café amargo, se puso la camisa oscura y volvió a guardar la libreta en el bolsillo. La lista aún tenía 4 nombres. La ciudad seguía su vida. Bocinas, autobuses llenos, vendedores ambulantes gritando en la esquina. Pero dentro de él todo se movía a un ritmo lento, casi ritual. No era rabia, era otra cosa, algo más frío, como si él fuera solo un instrumento de lo que debía hacerse. En la esquina del mercado escuchó los rumores. Dicen que fue la víbora. ¿Y quién es ese? El mensajero callado, el que perdió a su hermana. Estás loco, no tiene valor para eso. Quizás no lo tenía. Ahora sí. Carlos fingió que no era con él, pero dentro de la mochila llevaba una foto arrugada, la de su hermana sonriendo en su 17º cumpleaños. Al otro lado de la ciudad, el segundo nombre de la lista, vivía como si nada hubiera pasado. Teniente D, retirado, hacía trabajos de seguridad privada, en fiestas de empresarios. Constaba en documentos, como parte de la operación que resultó en la muerte de Jessica, pero en la práctica, estaba en una barbacoa en La Moraleja. Carlos pasó una semana observando. No tenía prisa. Escuchaba conversaciones. Seguía la rutina. Estudiaba la casa y, en una noche lluviosa, llamó a la puerta de la mansión disfrazado de repartidor. La puerta se abrió. El guardia se distrajo. Carlos entró sin ser visto. A la mañana siguiente, el teniente fue encontrado inconsciente, con una nota pegada al pecho. Quien mata y olvida muere 2 veces. Ninguna cámara captó nada. Ningún vecino vio nada. Solo una moto pasando lentamente por la ladera mojada. En el barrio la tensión crecía. Las radios comenzaron a agitarse. Hay alguien haciendo justicia por su cuenta. Esto es malo para el negocio. Alguien está actuando sin autorización. Pero nadie se atrevía a mencionar el nombre. Porque el barrio ya sabía que la víbora era un fantasma que andaba en moto. Y nadie sabía de qué lado estaba. ¿Del narco? No. ¿De la policía? Menos aún. ¿Del pueblo? Tal vez. Pero el pueblo también comenzó a temer, porque cuando la justicia se vuelve personal, todos corren el riesgo de estar en la mira. Carlos, en silencio, tachó otro nombre de la libreta. Quedaban 2, pero uno de ellos era una pieza mayor. Nombre conocido, hombre de traje, corbata y favores comprados. Comisario P. Era él quien firmaba las operaciones. Era él quien ordenaba subir y luego desaparecía del informe. Carlos sabía que meterse con él era otra cosa. Allí no bastaba el coraje, necesitaba estrategia y aliados. Fue entonces cuando volvió a hablar con un antiguo conocido, un periodista que vivía fuera del barrio, pero conocía bien los entresijos del sistema. «Sabes con qué te estás metiendo, ¿verdad?» «Lo sé. El comisario P no es solo policía, es político, es red. Así que voy a tirar de la telaraña». El periodista dudó, pero entregó un sobre. Fotos, horarios, direcciones, todo lo que Carlos necesitaba. Aquella noche subió a la azotea, miró todo el barrio, como pidiendo permiso al silencio. Luego bajó, encendió la moto y desapareció en la oscuridad. Horas después, el coche del comisario fue encontrado quemado en un terreno baldío. Sin cuerpo, sin pistas, solo el símbolo en la pared de al lado, la víbora negra enroscada esperando a la próxima víctima. En las Barranquillas, todo se propaga rápido, menos la verdad. Los rumores vuelan de azotea en azotea, pero lo que realmente sucedió queda atrapado entre quienes vieron y quienes fingen no haber visto. Después de la historia del comisario, todo el barrio quedó en suspenso.
3 nombres de la lista de Carlos ya habían sido tachados, pero nadie excepto él lo sabía. Solo veían las señales, una moto pasando sin ruido, hombres cayendo sin aviso y siempre la marca. La víbora negra. Ya no era solo un apodo, era una idea, un susurro que decía, ahora hay alguien que cobra. Las radios comenzaron a sonar diferentes. Este tipo está jugando sucio. No es uno de los nuestros, hay que encontrarlo. Pero ¿cómo encuentras a quien no deja huellas? Carlos ya no dormía en casa. Tenía al menos 3 escondites repartidos por el barrio. No usaba móvil. Cambiaba de ropa 3 veces al día. Se volvió humo. Pero aún así era solo carne y hueso. Y la carne y el hueso se cansan. Aquella noche bajó con la moto por un callejón más estrecho. Se detuvo en un bar pequeño. Pidió un café. «Estás desaparecido, víbora». La voz vino de atrás. Era Raúl, otro mensajero más joven. Nunca fueron íntimos, pero siempre respetó. Carlos miró despacio. «Desaparecido nada. Solo ando por donde la radio no alcanza». Raúl se sentó cerca. Habló bajo. «La gente dice que te estás metiendo con quien no debes». «Me estoy metiendo con quien mató a mi hermana». «¿Y después?» «Cuando taches el último nombre». «Después no sé». El silencio entre los dos duró más que el café caliente. Raúl suspiró. «Solo no olvides que el barrio cobra caro, incluso a quienes intentan hacer lo correcto». Carlos se levantó, dejó el dinero en la mesa y desapareció en la noche nuevamente. La siguiente de la lista era una figura diferente. No era uniforme, no era policía. Era una mujer, doña Azucena, dueña de una casa de apuestas en la entrada del barrio. Figura respetada, pero con conexiones antiguas con todo lo que sucedía bajo cuerda. Ella no apretaba el gatillo, pero autorizaba a quienes lo hacían. Fue ella quien autorizó el movimiento que aquel día retiró la vigilancia durante 20 minutos, el tiempo exacto en que Jessica fue alcanzada. Carlos lo sabía, pero también sabía que con Azucena no se jugaba fácilmente. La mujer era como un muro antiguo, lleno de grietas pero aún en pie. Amenazarla no serviría, acercarse directamente menos aún. Esperó 2 días, 3, una semana, y en una madrugada sin luna, entró por la parte trasera de su casa, donde la reja no cerraba bien. No llevó arma, llevó la foto de su hermana. Cuando Azucena lo vio, ni siquiera gritó. «Sabía que aparecerías por aquí». Carlos colocó la foto sobre la mesa. «Ella murió por culpa de tu permiso. Fue una operación del Estado. Tú retiraste a los tuyos. Recibí órdenes y tú obedeciste». Azucena lo miró profundamente a los ojos. «¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer?» Carlos no respondió. Se dio la vuelta y dejó la nota. «No voy a matarte. Eso sería poco. Voy a hacer que vivas viendo. Caer a los tuyos hasta que entiendas lo que yo sentí». A la mañana siguiente, el socio más cercano de Azucena fue encontrado inconsciente, con la misma marca en la pared, la víbora negra. El barrio entendió el mensaje. Carlos ahora elegía lo que más dolía. En las semanas siguientes, el nombre de la víbora ya era más temido que cualquier otro. Ni banda, ni comando, ni uniforme, solo él. Y esto comenzó a molestar. Por un lado, los narcos querían encontrarlo. Por el otro, la policía fingía no saber, pero usaba el nombre para amedrentar. Si esto continúa, se convertirá en una guerra civil allá arriba. Pero Carlos no se detenía. Él no quería miedo, quería respuesta y aún faltaba un nombre en la lista. Pero este último era el más difícil de todos, y él lo sabía. La próxima mordedura de la víbora podría ser la última. En las Barranquillas, todos conocen las reglas, aunque nadie las haya escrito. No se habla lo que no se debe, no se anda donde no se debe, y principalmente, no se mete uno con quien tiene voz en la radio. Carlos ya había roto todas. El nombre La Víbora ahora circulaba como una maldición. Gente que nunca oyó su voz juraba haberse cruzado con él en la esquina. Niños hacían dibujos de la víbora en los cuadernos de la escuela y los jefes de un lado y del otro comenzaban a sentirse acorralados, no porque él tuviera un ejército, sino porque era solo uno. Y eso era lo más peligroso. Cuando un hombre solo enfrenta al sistema, el sistema tiembla, porque si él no teme morir, nadie sabe hasta dónde llegará. Aquella semana el barrio estaba extraño, el aire más seco, el silencio más largo, ni siquiera los petardos estallaban. Carlos caminaba como una sombra. Ya no usaba el casco reflectante,
el rostro expuesto, la mirada directa. Sabía que ahora era casado, pero también sabía que el miedo había cambiado de lado, hasta que un día en el callejón de la Cañada, un niño corrió hacia él. «Señor, están preguntando por ti allá arriba». Carlos no respondió, solo miró. El mensaje era claro: llamada informal, invitación que no se rechaza. Subió al final de la tarde. Allá arriba, donde solo sube quien tiene permiso, estaba el hombre que mandaba, sentado en una silla de plástico, camisa abierta, radio en el regazo. «Así que tú eres el famoso Víbora». Carlos se quedó de pie. «Soy Carlos. Víbora es el nombre que ustedes propagaron». El hombre sonrió. «¿Tienes coraje?» «Me gusta eso. Pero tu coraje está invadiendo mi territorio. No me metí con tu negocio ni con tu mando. Solo fui tras quien mató a mi hermana. ¿Y crees que eso no desordena las reglas? El barrio está en pánico, gente desapareciendo. Rumores por todos lados». Carlos miró firmemente. «Quien mandó matar a mi hermana alteró primero. Yo solo estoy arreglando». El hombre se quedó en silencio. Aclaró la garganta. Miró a los dos guardaespaldas armados a su lado. «Hay un límite, compañero. Incluso para la justicia. A partir de ahora tendrás que pedir permiso». Carlos no respondió. Sacó la libreta del bolsillo. Mostró la página con los 5 nombres. 4 ya tachados. Solo faltaba uno. «Después de esto, nunca más oirás hablar de mí». «¿Quién es el último?» Carlos cerró la libreta. «Es alguien que todavía cree que está seguro». Bajó del barrio lentamente, pero con un peso en el pecho, porque sabía que el último nombre era alguien que vivía por encima del barrio. En la semana siguiente, intentó llevar la vida como antes. Hizo 2 viajes. Entregó una medicina a una anciana. Recogió una comida para un vecino. Pero la mirada de la gente cambió. Ya no era respeto, era miedo. Los niños ya no se acercaban. Los ancianos bajaban la mirada e incluso los otros mensajeros cambiaban de calle cuando él pasaba. Carlos comenzó a entender en lo que se había convertido. Ya no era solo un hermano en busca de justicia. Ahora era un símbolo. Y los símbolos asustan. En una noche cualquiera, apoyó la moto en un mirador, miró las luces de la ciudad allá abajo y por primera vez dudó. ¿Habrá valido la pena? Pero la duda duró poco, porque cuando bajó las escaleras de regreso, encontró una nota pegada a la puerta de casa. «Sabemos dónde vives. Paraos sobrará para quien queda». Carlos arrugó el papel, entró, encendió la luz y escribió el nombre final en la libreta. Último nombre, aquel que manda en ambos lados. Todavía no conocía su rostro, pero sabía dónde empezar a buscar, en el sistema, y el sistema ya comenzaba a temblar. Cada nombre que Carlos tachaba dolía diferente. No era alivio, era un nuevo corte en el pecho. La lista parecía pequeña en el papel, 5 nombres, pero detrás de cada uno había una red de acuerdos, mentiras y omisiones. Y ahora solo quedaba el último. Un nombre que no estaba en los informes, ni en las cámaras, un nombre que no subía al barrio. Pero mandaba en quienes subían, el verdadero responsable de la operación que mató a Jessica. Carlos aún no tenía ese nombre, pero sabía dónde buscar. Fue hasta el periodista que lo había ayudado antes. «Necesito llegar a la cúpula. Ya has pasado el límite, Carlos». «Entonces ahora voy hasta el final». El periodista dudó, conocía el riesgo, pero también sabía que a esas alturas Carlos no se detendría. Entregó un nuevo sobre, esta vez con documentos internos, planillas, órdenes de operación, firmas. Un nombre se repetía: S. Torres, director general de seguridad. Hombre de habla suave, traje bien cortado, siempre sonriendo en la televisión. Carlos miró la firma y sintió el estómago revolverse. No era solo un nombre más, era el nombre de quien nunca aparecía, de quien jugaba al ajedrez con gente viva. Aquella operación fue autorizada 3 días antes de la muerte de Jessica. A pesar de las advertencias de que habría civiles en el lugar, a pesar de la recomendación de posponerla, Torres tenía prisa, quería resultados, quería titulares, y sacrificó lo que fuera necesario para ello. Carlos tomó la libreta, abrió en la última página y escribió con calma: S. Torres, el hombre que mandó matar sin disparar. Esta vez sabía que no sería simple. Este objetivo no andaba en chanclas, andaba en coche blindado. No dormía en azoteas, dormía con escolta en la puerta.
Pero Carlos también había cambiado. Ya no era solo el mensajero de mirada quieta, era el reflejo de todo lo que el sistema creía poder controlar. Comenzó a seguir la rutina del director, 2 días observando el edificio, 3 días analizando la escolta, escuchaba conversaciones, leía los laberintos de rutas y descubrió una brecha. Todos los miércoles, a las 7 de la mañana, Torres caminaba en el parque con 2 guardaespaldas detrás, pero distraído, sin imaginar que el barrio había enviado a alguien tras él. Carlos no quería sangre en la calle, quería mirarlo a los ojos. El miércoles siguiente estaba allí, casco bajo el brazo, libreta en el bolsillo. Se quedó parado en un punto estratégico. Cuando el director pasó, Carlos avanzó despacio. «Señor Torres». El hombre se volvió medio impaciente. «¿Sí?» «Carlos de las Barranquillas. Recuerda la operación del 14 de julio. Disculpe, no trato esos asuntos personalmente. Jessica murió ese día, mi hermana». El director palideció. Los guardaespaldas se acercaron. «¿Quiere amenazarme aquí?» Carlos sacó la libreta. Mostró las firmas. «Usted no apretó el gatillo, pero dio la orden y por eso será recordado». Guardó la libreta. Dio media vuelta y desapareció. El mismo día, una valla publicitaria en la entrada de la comunidad amaneció pintada. «La justicia no se compra. La víbora no se calla». Firmado CB. No hubo disparos, no hubo sangre, pero el mensaje dolió más que cualquier herida. Porque ahora el pueblo sabía quién mandaba y sabía que alguien estaba cobrando. La justicia, cuando apunta mal, se convierte en tragedia. Carlos siempre tuvo un código. Nunca heriría a un inocente. Nunca haría pagar a alguien por lo que no hizo. Pero aquel día el mundo se deslizó. Era principio de noche, cielo cargado. Estaba tras un hombre vinculado al esquema de seguridad de la operación, que mató a su hermana. Un intermediario, un nombre menor, pero que ayudaba a maquillar los informes y falsificar los mapas, que decían dónde no había nadie. El objetivo estaba marcado. Marcelo, funcionario del sector táctico, conocido por andar por el barrio como si fuera visita. Carlos sabía dónde estaría. En una reunión informal, en uno de los accesos de La Cañada, ya lo había seguido 2 veces. En la tercera decidió actuar. La idea era simple: asustar, mostrar que estaba vigilando, sin sangre, sin exposición. Pero lo que Carlos no sabía es que allí cerca, jugando al fútbol con los pies descalzos, estaba Íñigo, un niño de 9 años, residente de la villa de enfrente. En el momento en que Carlos se acercó, y la radio del guardia gritó alerta: «¡Hay movimiento!». Gente corriendo hacia los callejones. «¡Empuja, empuja!». Alguien sacó un arma. Otro gritó. Carlos reaccionó por instinto. Disparó para dispersar. Uno de los disparos rebotó en el suelo y alcanzó a Íñigo en la pierna. No fue fatal, pero fue suficiente para quebrar el mundo de Carlos, porque cuando volvió en sí, vio a la madre del niño llorando, con él en brazos sangrando. Vio los ojos del niño entre dolor y miedo, y dolió más que cualquier herida que él jamás había tenido. Carlos huyó del callejón, desapareció por días, se encerró en uno de sus escondites, sin comer, sin hablar con nadie. «¿En qué me he convertido?», susurró a su propio eco. Durante 3 días nadie supo de él. La gente comenzó a pensar que había caído. Las radios se silenciaron. Incluso sus adversarios pensaron que la víbora había terminado su misión. Pero en la noche del 4.º día, una moto se detuvo frente a la casa del niño. Carlos dejó allí una carta, una cantidad de dinero y una petición. «Perdón, no debiste ser tú. Prometo que a partir de ahora nadie más caerá por error». No firmó, pero la madre del niño lo sabía. La carta se viralizó dentro de la comunidad, no por el dinero, sino por la frase final: «Quien apunta al monstruo corre». El riesgo de convertirse en uno. Carlos volvió a las calles, más callado, más contenido, pero con otra mirada. Comprendió que hasta la justicia necesita límites, que la venganza sin criterio solo alimenta el ciclo. A partir de ahí su misión cambió. Los siguientes objetivos no serían quienes ejecutaban, sino quienes daban las órdenes. Ya no quería solo castigar, quería prevenir. La víbora no debía ser vista. Debía ser sentida como el frío antes de la tormenta, como el silencio antes del disparo. Pero aquel día lo invisible cobró rostro.
Todo comenzó con una cámara vieja colgada en el poste de una panadería abandonada, de esas que nadie atiende, de esas que cuando funcionan nadie lo cree, pero funcionó y captó exactamente lo que no debía. Carlos no se dio cuenta. La misión era simple: confrontar a un ex policía que ahora trabajaba como seguridad privada de un concejal sospechoso de autorizar operaciones a cambio de apoyo en las elecciones. Carlos siguió al hombre durante 3 días. En la noche del cuarto estaba solo, bajando por una calle lateral del barrio. Carlos lo acorraló entre 2 muros, sin testigos, o al menos eso creía. No fue ejecución, fue intimidación. Carlos habló con firmeza, mostró documentos, arrojó al suelo una copia del informe que lo vinculaba a muertes en operaciones sospechosas. Si sigues sirviendo a esa gente, eres cómplice y los cómplices pagan juntos. El hombre tembló, no reaccionó. Carlos dio media vuelta y desapareció, pero el poste del otro lado había visto todo. 2 días después, el vídeo circulaba en grupos de WhatsApp. Imagen en blanco y negro, granulada pero lo suficientemente nítida, casco en la mano, postura recta, la voz apagada, pero reconocible para quien lo conocía. Alguien lo editó, añadió música, firmó con un "quien la hace la paga". El barrio enloqueció. Es él, es la víbora. Ahora lo atraparán. La policía apareció con fuerza. Registros en las azoteas, presión sobre los mensajeros, preguntas extrañas en los callejones, pero nadie dijo nada, ni para confirmar ni para negar. Los narcos también se inquietaron. El nombre que antes era un susurro, ahora era titular. Carlos vio el vídeo sentado en uno de sus escondites, sin camisa, sudando frío. Sabía que a partir de ahí todo cambiaba. Ya no podía andar sin casco. Ya no podía llevar la libreta en el bolsillo exterior. La leyenda se había convertido en hombre, y el hombre ahora era cazado por todos lados. Además, el vídeo no mostraba el motivo, el dolor, la muerte de Jessica, el vacío de no tener respuesta. El vídeo mostraba solo un fragmento, y eso era lo más peligroso, porque ahora, para quien no conocía la historia, él era solo un delincuente más. Aquella noche, Carlos quemó la libreta, memorizó lo que faltaba, solo un nombre, solo uno. Pero ahora cada paso debía ser milimétrico, porque quien se mete con el sistema tiene que saber cuándo desaparecer. En las Barranquillas, cuando el barrio calla, es porque algo muy grande está a punto de suceder. El silencio nunca fue paz, es alerta, es mensaje, es miedo. Después del vídeo, todo el complejo contuvo la respiración. La policía subió con más fuerza. Los narcos retrocedieron, no por respeto, por estrategia. Y en medio de todo esto, Carlos la víbora desapareció. Esta vez de verdad. Nadie vio la moto. Nadie se cruzó con él en el bar. Ni los niños que antes dibujaban la víbora en los muros sabían decir a dónde había ido. Y esto hizo que el miedo cambiara de lado, porque ahora el peligro no tenía rostro. Era memoria. El director desapareció de los titulares. El concejal evitaba aparecer. El policía fue visto embarcando fuera de la comunidad. El nombre La Víbora ya no se pronunciaba en voz alta. Se convirtió en código, se convirtió en mito. Pero Carlos sentía el peso en un escondite en lo alto del barrio. Vivía de restos de comida y radio de pilas. Escuchaba todo. Veía las reacciones y sentía que, sin quererlo, se había convertido en parte de algo mayor. Pero también entendió que todo aquello podía terminar en un segundo. Bastaba un error, una cámara nueva, un traidor. Y entonces llegó la señal. En una noche sofocante, sin luna, un viejo amigo, uno de los pocos que aún hablaba con él, apareció. ¿Quiénes vienen? Los 2 bandos. La orden es capturarte vivo o muerto. Carlos respiró profundo. Sabía que ese momento llegaría. ¿Tienen miedo? Sí, pero no de ti. Tienen miedo de lo que representas. El amigo dejó un paquete de comida, ropa limpia, un móvil sin tarjeta. Si quieres salir es ahora. Carlos pensó. Huir y dejar todo como estaba. Dejar el último nombre sin respuesta. Aquella misma madrugada, una moto fue vista bajando por el lado del barrio que nadie usaba ya. Un camino antiguo, sin iluminación, solo utilizado por quien conoce cada piedra, cada bache. Y en la pared del centro de salud, al día siguiente apareció una nueva pintada. Callaron la voz del barrio, pero olvidaron que el eco es más fuerte en la colina. Firma, una víbora solitaria pero entera. La operación fracasó.
No encontraron nada, ni rastro, ni cuerpo, ni moto. El barrio una vez más cayó, pero esta vez no fue miedo, fue protección, porque aunque no sabían dónde estaba, todos sabían por qué había existido. En los barrios hay historias que terminan sin aplausos, sin justicia, sin venganza completa, solo con el peso de haber vivido todo y seguir respirando. Carlos no quería ser recordado, pero al final se convirtió en cicatriz en la piel del barrio. Después de que su nombre se filtrara, de que los muros fueran pintados, de que ambos bandos vinieran sedientos de sangre, desapareció y nadie más supo dónde estaba. Algunos decían que había huido al norte, vuelto a Valencia, otros que había muerto en silencio y enterrado el nombre con él. Pero quienes conocían su rastro sabían que la víbora nunca desaparecía sin motivo. Estaba esperando el momento adecuado, la última entrega. El último nombre de la lista ya no era solo un nombre, era un sistema entero. Era quien autorizaba, quien hacía la vista gorda, quien limpiaba las huellas después de la tragedia. Y ese alguien ahora tenía rostro. Manuel Costa, director de inteligencia del Estado, hombre blindado, lleno de contactos, desaparecido de las calles, pero presente en cada operación que salía mal. Carlos observó durante semanas, sin moto, sin radio, solo a pie, disfrazado de repartidor de gas, lavador de coches, recolector de material reciclable, hasta que vio la brecha. Un evento de seguridad pública, en un hotel de lujo en Moncloa. Manuel estaría allí sin muchos guardaespaldas, con prensa, con discurso preparado. Carlos no quería sangre, quería que viera lo que nadie veía. La noche anterior al evento, dejó una caja en la recepción del hotel, sin remitente. Dentro, una foto de Jessica, su certificado de defunción y una nota. Ella murió por tu culpa, pero tú sigues durmiendo bien. A la mañana siguiente, antes de que comenzara el evento, se reforzó la seguridad, pero Carlos no quería entrar. Solo quería ver el rostro de Manuel al leer aquello y lo vio. El hombre se detuvo en el vestíbulo, miró a los lados, tomó la radio, salió escoltado. Carlos bajó a la calle por un callejón lateral, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. La semana siguiente, Manuel Costa pidió la dimisión. Alegó motivos personales. Desapareció de los medios. En el barrio, el nombre La Víbora se convirtió en leyenda oficial. Pintado, cantado en reverso, susurrado en las mesas de los bares. Pero Carlos ahora era solo un rostro más entre la multitud. Volvió a andar en moto, sin matrícula, sin prisa. A veces llevaba la compra de una anciana. Otras ayudaba a cargar bombonas de gas. Nadie preguntaba. Nadie hablaba, pero sabían. En la entrada de las Barranquillas, en un muro descascarado quedó una frase. A veces, para hacer justicia, hay que convertirse en lo que la justicia teme. Sin firma, solo el dibujo de la víbora enroscada, quieta, pero lista para morder si fuera necesario. El barrio olvida rápido, pero nunca completamente. Algunos dicen que la víbora se convirtió en camionero y recorre España como si no tuviera pasado. Otros juran que vive en una casa sencilla, cerca del borde del barrio, y solo sale cuando las cosas se ponen difíciles. Pero todos recuerdan a Jessica, la joven que soñaba con ser enfermera, que sonreía como quien pensaba que el mundo podía cambiar. Ella no regresó, pero dejó su huella y esa huella se convirtió en misión en la piel de su hermano. Hoy, cuando alguien es enterrado sin explicación, cuando una operación deja cuerpos y nadie responde, cuando el dolor sube la colina y la justicia baja sin aliento, siempre hay alguien que dice, si la víbora estuviera por aquí, esto no quedaría así. Y entonces el silencio vuelve, no de miedo sino de recuerdo, porque la justicia por allí nunca fue tribunal, fue moto en la curva, nota en la puerta, mirada a los ojos. Y aunque no sepan dónde está, mucha gente aún duerme con la certeza, si algún día el nombre se tacha incorrectamente, la víbora regresará. Si esta historia te conmovió en algún lugar del pecho, tal vez sea porque tú también has esperado justicia donde solo había silencio. Si esta historia te atrapó hasta aquí, es porque en el fondo tú también quieres ver la verdad salir a la luz. Suscríbete al canal porque hay muchas historias que aún necesitan ser contadas y algunas solo. Nosotros tenemos el valor de mostrar.